buenos días. Mi nombre es José Antonio González, analista de mercados para estrategiasdeinversión.com. Son las 12:55 minutos correspondientes a la sesión del viernes 8 de noviembre 2024. En el presente videoanálisis vamos a hacer un repaso de la situación del propio índice IBEX 35, el índice bursátil de referencia de España, y veremos todas y cada una de las compañías que forman parte a día de hoy del mismo índice de referencia. El presente videoanálisis, como pueden ver en pantalla, se presenta mediante dos gráficos. En ambos tenemos abierto el mismo activo, en este caso el IBEX 35 en su versión al contado, pero el gráfico de la parte izquierda está abierto con datos semanales, con el objetivo de tener esa visión, perspectiva, contexto de medio-largo plazo. Y en la parte derecha tenemos el mismo activo, insisto, IBEX 35 en escala temporal diaria o con datos diarios, con el objetivo de tener ese objetivo, conclusión ligada más al corto / medio plazo. Si les parece bien, comenzamos por tanto con la situación del propio índice IBEX 35 para tener esa lectura agregada de cómo están los 35 valores más importantes, más líquidos del mercado continuo español. Y en términos semanales, es decir, la cotización actual respecto al cierre del pasado viernes, tenemos al selectivo IBEX 35 con recortes superiores al 2%, concretamente del 2,13%, situándose en los 11.590 puntos, hoy viernes avanzando ligeramente el más 0,17%, desarrollando en términos semanales, como podemos ver en la parte izquierda, máximos y mínimos inferiores a los máximos y mínimos de la semana previa, amenazando con cerrar la semana por debajo de esta zona de soportes de los 11.616, 11.564 puntos, cota esos 11.563, 11.564 que ya ha sido perforada en escala temporal diaria, como podemos ver en el gráfico de la parte derecha. Concretamente, el pasado miércoles 6 de noviembre tuvimos ese cierre por debajo de esos 11.564, marcando un cierre en los 11.495 puntos. De este modo podemos y debemos proyectar la anchura de este rango lateral terciario o de corto plazo, lo cual sugiere recortes de cara a las próximas sesiones / semanas rumbo a los 11.140, 11.110 puntos aproximadamente, lo cual desde los niveles actuales, pues insisto, proyecta un potencial correctivo en torno al 3,9% y un potencial correctivo del 4,13% aproximadamente. Este sesgo negativo permanecerá vigente al menos en escala temporal diaria hasta que no veamos una superación de este último máximo decreciente, y concretamente nos referimos a los máximos proyectados desde el pasado lunes 4 de noviembre, los 11.892 puntos. Cabe resaltar que en el caso incluso de alcanzar ese objetivo mínimo de retroceso teórico que estamos mencionando, estaríamos hablando de caer a esos 11.140 puntos, 11.110 que hemos comentado. Como pueden ver, si adquirimos perspectiva, contexto en escala temporal semanal, estaríamos más o menos planteando una rotación a la directriz creciente primaria o de largo plazo que parte desde los mínimos de septiembre-octubre del año 2022. Dicho de otro modo, de momento no tendríamos ningún tipo de cambio de estructura o seguiría manteniéndose claramente vigente esta estructura claramente favorable por parte de las compras, y lo clasificaríamos como una corrección terciaria de corto plazo que no cambia ese sesgo positivo fuertemente anclado en el mercado español. Vámonos pasamos ahora mismo a ver todas y cada una de las compañías que forman parte del IBEX 35, y lo hacemos por orden alfabético. En pantalla tenemos Acciona, que en términos semanales, respecto al cierre del pasado viernes, se encuentra con recortes importantes del menos 4,21%, hoy viernes logrando recuperar un más 0,89%, situándose en los 113,7 euros por acción, máximos y mínimos inferiores a los máximos y mínimos de la semana previa, y esto nos indica claramente que seguimos dentro de un proceso correctivo. De hecho, fíjense, en términos semanales estamos perforando la directriz creciente, la cual parte desde los mínimos de febrero de este año 2024. Esto evidentemente no son a todas luces buenas noticias por parte de las compras, y esto lo que nos obliga es a seguir considerando atacar los siguientes mínimos crecientes más importantes que identificamos
en escala temporal semanal, que son los 104,8 euros por acción. En términos diarios podemos ver, recuerden que veníamos comentando este canal decreciente que venía desarrollándose en las últimas semanas barra meses, pues bien, en la sesión del pasado miércoles, con esas caídas del 8,05% en el caso de Acciona, vulneró la banda inferior de ese canal y por tanto estamos ante un síntoma claramente de debilidad. A corto plazo podríamos tener algún tipo de recuperación a tenor de los datos de sobreventa que comienzan a acumularse en el MACD diario, pero mientras no superen esta zona de anteriores soportes, ahora techos barra resistencias, aquí lo estamos viendo esa zona, pues concretamente hablamos o nos referimos a esos 118, 117,2, seguimos considerando cualquier tipo de rebote alcista de corto plazo, insisto, como totalmente insuficiente. Vámonos con Acciona Energías Renovables, que en términos semanales se encuentra en estos momentos con recortes del menos 2,45%, hoy viernes avanzando con fuerza, más 2,29%, situándose ligeramente por encima de los 18,70 euros por acción. Y eso que en términos semanales ha llegado a caer desde el cierre de la pasada semana, insisto, pues ha llegado a caer más del 8,10% durante algún punto de esta semana. De hecho, fíjense cómo nos deja una amplísima sombra inferior en relación al rango semanal. Y si esto se confirma en las próximas semanas, es decir, comenzamos a tener máximos y mínimos crecientes, cierres semanales por encima de los máximos de la presente semana, hablamos o nos referimos a esos 19,64 euros por acción, pues esta sombra inferior que estamos desarrollando en estos momentos comenzaría a tener una validez importante, y es que si tomamos un poquito de perspectiva durante los últimos meses barra trimestres, estaríamos desarrollando un rango, una lateralidad, triple suelo, cuádruple suelo, lo podemos llamar como queramos, pero la realidad es que da la sensación, ¿no? Aporta la sensación de que quiere desarrollar ese suelo. La vela de esta semana está siendo muy importante en este sentido, pero insisto, esto todavía insuficiente. Requerimos cierres semanales por encima de los 19,64, los máximos de esta semana, para plantear que ese suelo pues va ganando tracción y podamos pensar o plantear ataques tanto a la directriz bajista de fondo, la que parte desde los máximos de agosto del año 2022, como el área de relevancia técnica anteriores suelos, ahora techos de los 22,28, 21,96. Continuamos con Acerinox, que en términos semanales se encuentra con avances del más 11,45%, hoy viernes con recortes moderados, menos 0,32%, situándose en los 9,44 euros por acción, desarrollando máximos y mínimos crecientes, desarrollando un claro punto de inflexión, una clara reacción por parte de las compras, que lo podemos ver en gráfico diario, ¿no? Fíjense los avances del pasado martes 0,7%, pero sobre todo la de la sesión del miércoles más 5%, la sesión de ayer jueves más 4,7%. Tenemos ese giro que activa cortes ascendentes en el MACD diario y rompe con resistencias o primeras resistencias de muy corto plazo. Próximo objetivo, evidentemente aquí esta reacción de momento no tiene mucho impacto en el sentido de que seguimos dentro de un proceso de máximos mínimos decrecientes secundario o de medio plazo, pero la capacidad de reacción que han tenido las compras en las últimas sesiones permite considerar altamente probable atacar la viabilidad, ¿no? Esta directriz bajista que parte desde los máximos de abril 2024, y también ponemos el foco en el último máximo decreciente, concretamente esos 10,06 euros por acción. Así que entendemos este punto de inflexión podría dar continuidad o podría darse continuidad en las inercia, ¿no? Podría mantener esa inercia positiva de cara a las próximas sesiones barra semanas. Continuamos con ACS, que en términos semanales desarrolla recortes del menos 2,51% en estos momentos, hoy viernes con recortes del menos 0,73%, situándose en los 43,58 euros por acción, y como podemos ver desarrollando una vela de pues con amplio rango, ¿no? Un máximo superior al máximo previo, mínimo inferior al mínimo previo. Tenemos aquí un mayor repunte de los niveles de volatilidad en el muy corto plazo, que ponen en jaque la viabilidad de los primeros soportes terciarios o de corto plazo, incluso de medio plazo, ¿no? Concretamente hablamos de los 43,48 como soporte horizontal de corto plazo, y la directriz creciente acelerada que parte desde los mínimos de agosto como primer soporte secundario o de medio plazo. Cierres diarios por debajo de ambas referencias,
evidentemente nos obligaría a actualizar próximos objetivos bajistas hasta el siguiente mínimo creciente, concretamente los mínimos que estamos ahora mismo proyectando del pasado día jueves 3 de octubre, los 41,08 euros por acción. Esto se produce además en un contexto en el que ya ha cumplido el objetivo mínimo de ascenso teórico que veníamos comentando al proyectar la anchura de este rango a partir del punto de fuga o punto de ruptura alcista. Continuamos con AENA, que en términos semanales se encuentra con recortes del menos 3,4%, hoy viernes con avances moderados del más 0,4%, situándose en los 198,8 euros por acción y atisbando una potencial figura de envolvente bajista. Para ello, si cerramos la semana por debajo de la apertura de la semana previa, los 204,8, tendríamos esa vela envolvente bajista en términos semanales y por ende la sensación de que en próximas sesiones semanas podríamos seguir continuando con correcciones que pongan a prueba la viabilidad de estos mínimos de la vela martillo semanal, que proyectamos esos mínimos en los 194,3 euros por acción. De momento el impacto no es significativo, mantenemos una clara estructura creciente y no debemos olvidar que venimos de una secuencia de muchas semanas consecutivas de avances contundentes, avances verticales. Es normal en algún momento u otro tener esa consolidación en el precio. De hecho, el MACD diario podemos ver cómo ya está corrigiendo, cómo está purgando lecturas de extrema sobrecompra. Veníamos de desarrollar divergencias bajistas, activamos doble techo y en este sentido entendemos que existe un potencial bajista a la zona de los 190,4 euros por acción en el corto plazo. Correcciones, digamos, contextos o objetivos bajistas que quedarían todavía muy lejos de considerarlo como un cambio de estructura o cambio de tendencia. Fíjense en el gráfico de la parte izquierda en escala temporal semanal la fortaleza que sigue presentando a día de hoy AENA. Continuamos con Amadeus, que en términos semanales se encuentra con avances del más 1,19%, hoy viernes con avances del más 0,53%, situándose en los 68,08 euros por acción, también atisbando un próximo o una potencial vela envolvente positiva. Para ello, si cierra la sesión de hoy viernes 8 de noviembre por encima de la apertura de la semana previa, concretamente la cota de los 67,74 euros por acción, confirmaría esa vela envolvente y ello querría decir que sigue manteniendo en jaque la viabilidad de esta zona de techos o resistencias. Fíjense este importante gap o hueco bajista abierto durante el mes de febrero del año 2020 a consecuencia de la pandemia del COVID-19. En este sentido, seguiríamos planteando como altamente probable mantener ataques a los 68,79 y por tanto que logre superar al cierre de semana esa cota de los 68,79 en un contexto que sigue estando claramente en favor de las compras. Vigilamos a corto plazo, gráfico diario parte derecha, evitar cierres diarios por debajo de los 66,06 euros por acción, porque en el caso de que esto se desarrolle estaríamos en disposición y obligación de trabajar sobre la idea de una pequeña figura de distribución o de implicaciones bajistas en forma de doble techo, el cual se activaría, insisto, con un cierre diario por debajo de los 66,06 y nos podría llevar a esa zona de anteriores techos, ahora soportes en torno a los 63,86, 63,46. En cuanto a ArcelorMittal, en términos semanales se encuentra con avances concretamente del más 6,08% en estos momentos, hoy viernes con recortes importantes del menos 2,31, situándose por encima de los 24 euros por acción, desarrollando máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos previos, superándose de nuevo esa zona de anteriores soportes, ahora techos en torno a los 23,39, 22,98, 28 que estamos viendo, perdón, 22,98 que estamos viendo en escala temporal semanal, y aquí parece que un cierre semanal por encima de esos máximos previos, los 23,88 euros por acción, pues permitiría reactivar en tiempo y forma este proceso de máximos y mínimos crecientes generado concretamente desde los mínimos de agosto 2024. Recuerden, veníamos alertando de la activación de esta figura de hombro-cabeza, hombro invertido, una figura de implicaciones positivas que está a un paso ya de cumplir, concretamente desde los niveles actuales. Fíjense el gráfico de la parte derecha, estaríamos tan solo a un 4,07% de cumplir el objetivo mínimo de ese hombro-cabeza, hombro invertido que veníamos ya
insisto, vigilando las últimas revisiones de mercado. Por tanto, mientras el precio nos demuestra lo contrario, seguimos considerando como contexto más probable alcanzar ese objetivo en torno a los 25.05, que es el objetivo mínimo de ascenso teórico derivado de ese hombro, cabeza, hombro invertido, y por ende mantener ese contexto positivo en el activo. En cuanto a Bankinter, en términos semanales, con ligeros ínfimos recortes, menos 0,05%, hoy viernes recortes del menos 0,23%, situándose por encima de los 7,65 euros por acción, pero en este caso vemos máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos previos, y mantenemos pues bueno, un intento de recuperación por parte de las compras en las últimas sesiones que logra activar cortes ascendentes en el MACD diario, pero que sin embargo pues tampoco tiene mucho impacto en la estructura de precios. Estamos viendo un poquito de ruido, ¿no? en las últimas semanas en el activo, en general en el sector bancario español, y por supuesto Bankinter no va a ser la excepción, y por tanto considero que lo más importante es ahora mismo esperar algún tipo más de información, ¿no? De velas, que pase el tiempo para establecer mejor, con mejor criterio, qué está pasando o qué sentimiento tienen los operadores, los inversores para con Bankinter, ¿no? Que nos deja un poquito, pues, unos cuantos vaivenes, ¿no? Zigzags de corto plazo, que lo único que hace es, pues insisto, aumentar un poquito esa volatilidad, ese ruido de mercado y distorsionar el análisis del activo. La realidad es que de fondo sigue siendo un activo fuertemente alcista, y mientras el precio nos demuestra lo contrario, mientras no tengamos perforación de los mínimos de agosto, esos 6,86 euros por acción, mientras no veamos la perforación de la directriz creciente que parte desde los mínimos de octubre del año 2020, seguimos sin tener evidencias sólidas de un intento de cambio de estructura sostenido en el medio y largo plazo. Continuamos con CaixaBank, que en términos semanales se encuentra con avances del más 0,49%, hoy viernes con recortes próximos al 0,7% de caída, situándose por encima de los 5,57 euros por acción, y como podemos ver, pues intentando mantener otra semana más un segundo cierre semanal por encima de esta zona de techos o resistencias horizontales, los 5,534, 5,459 euros por acción. Es una vela semanal que nos deja un sabor agridulce, fíjense, con amplia sombra superior en relación a su propio rango, cuerpo pues no muy elevado, incluso bajista en estos momentos. Es una vela que, bueno, pues no nos gusta mucho ver en un entorno de ruptura de techos tan importantes, ¿no? Pero de momento la realidad es que el precio, si nos vamos a un gráfico en escala temporal diaria, parte derecha, podríamos considerar este movimiento, este giro de corto plazo, el que ha generado esta amplia sombra superior en escala temporal semanal, como un movimiento throwback de retesteo de anteriores techos o resistencias, ahora potenciales suelos o soportes. E insisto, esto es un contexto que no debemos obviar. Fíjense también la vela de hoy, desarrollando esa amplia sombra inferior en relación al rango. Hablamos de esos 5,534, 5,46 euros por acción aproximadamente. Y este contexto de movimiento throwback se confirmaría si finalmente tenemos una superación a cierre diario por encima de los máximos anuales, concretamente los 5,786 euros por acción. Todo lo que sea comenzar a desarrollar cierres por debajo de los 5,46 comenzaría a desarrollar algún tipo de duda en el corto plazo que, pues bueno, que nos permita pensar y si lo que hemos visto en las últimas semanas ha sido una ruptura en falso por parte de CaixaBank, ¿no? De momento este es el contexto secundario. Seguimos trabajando con el que la ruptura es válida, que estamos en un movimiento throwback, pero son los niveles que tenemos que vigilar para que evidentemente no podemos leer el futuro. Es el precio, es la información financiera que es la que estamos intentando traducir, la que estamos intentando desglosar, la que nos irá abriendo, cerrando diferentes contextos y por ende diferentes análisis y maneras de proceder. Continuamos, si les parece bien, con Celnex, que en términos semanales se encuentra con recortes del menos 3,32%, hoy viernes avanzando con fuerza, más del 2%, concretamente el 2,14%, situándose por encima de los 32,90 euros por acción,
Pese a ello, pese a esta sesión tan importante en el día de hoy, tenemos recortes significativos o ese giro bajista significativo en las últimas semanas, máximos y mínimos inferiores a los máximos y mínimos de la semana previa. Es ya la cuarta semana consecutiva que tenemos este proceso, esta inercia negativa, lo cual pues impacta negativamente en el MACD semanal, el cual ya activa nuevos cortes descendentes. Tenemos repunte en la actividad de contratación y bueno, pues tenemos, como podemos ver en la parte derecha, pues un movimiento muy vertical a la baja. Aquí, en este sentido, pues plantear compras en este entorno es como intentar coger un cuchillo que cae al vacío, ¿no? La probabilidad de cortarse es elevada. No estamos diciendo que vaya a caer todos los días porque, como saben, no lo podemos saber, ¿no? Pero hasta que no veamos superaciones, cierres diarios por encima del último máximo decreciente, y en este caso resaltamos en escala temporal diaria los máximos del pasado día viernes 1 de noviembre, los 34,38, mientras no tengamos cierres diarios por encima de esa cota, insisto, los 34,38, seguimos con muchas dudas en cuanto a la capacidad del Next de lograr recuperar posiciones. De hecho, de otro modo, consideramos altamente probable plantear o seguir atacando la viabilidad de esta directriz creciente, la cual parte desde los mínimos de este año 2024. Bueno, continuamos con Enagas, que en términos semanales desarrolla un recorte del menos 1,93%, hoy viernes avanzando el más 0,63%, situándose en los 12,68 euros por acción. Sin embargo, pese a la recuperación de hoy, la vela semanal nos deja un entorno de máximos y mínimos decrecientes respecto a los máximos y mínimos de la semana previa. Recuerden que veníamos comentando que se confirmó una vela envolvente bajista en términos semanales la pasada semana y eso sugería la continuidad de los recortes por parte de Nagas, lo cual ya hemos tenido, ¿no? Esto nos lleva directamente a atacar la viabilidad de soportes intermedios, esos 12,72, 12,62. Y bueno, pues la perforación de esta zona de soporte sería pues, el siguiente hito, ¿no? Por parte de las ventas, lo cual permitiría proyectar siguientes objetivos bajistas rumbo a esos 12,34 euros por acción, lo cual desde el punto de ruptura sugiere pues, potenciales bajistas añadidos del 2,2% aproximadamente. Bueno, con esta zona de soportes, esos 12,72, 12,62 euros por acción, ¿podríamos tener algún tipo de reacción por parte de las compras? Evidentemente no es un contexto que nunca debamos anular por completo. Claro que podemos tener cualquier reacción por parte de las compras en zona de soporte. Por eso precisamente son zonas de soporte y por eso las identificamos. Sin embargo, en el supuesto de asistir a ese rebote, como estamos viendo el día de hoy, pero que vaya más en las próximas sesiones, no comenzará a ser de mínimo impacto hasta que no veamos una superación de esos últimos máximos, concretamente máximos decrecientes. Concretamente hablamos de los 13,01 euros por acción y fíjense que tampoco es un nivel muy claro, ¿no? No es un nivel especialmente relevante y esto es debido a la verticalidad, al movimiento tan contundente que ha desarrollado Enagas en las últimas sesiones semanas. Así que mucho cuidado si lo que queremos es plantear posiciones largas de compra en Enagas. Vámonos con Endesa, que en términos semanales se encuentra con recortes del menos 2,98%, hoy viernes con avances superiores al medio punto porcentual, más 0,52% concretamente, situándose por encima de los 19,35 euros por acción. Y bueno, pues una semana, mejor dicho, de máximos superiores a los máximos previos, mínimos inferiores a los mínimos anteriores, y esto nos deja pues un entorno un poquito más de volatilidad y de nuevo otra semana más en las que somos incapaces de superar esa zona de techos importantes, véase los 20,09, 19,94 euros por acción. Sin embargo, esto tampoco lo vemos especialmente como a los ojos hasta que no veamos y vigilamos como soporte muy importante la zona que estamos ahora mismo planteando, concretamente los 18,67. La perforación, la pérdida de esos niveles de soporte podría activar una figura de distribución o de implicaciones bajistas en forma de techo 1, techo 2, lo cual podría proyectar ataques a la zona de siguientes soportes aproximadamente de los 17,395, 17,315 euros por acción. De momento no estamos en ese entorno. El giro bajista de esta semana en Endesa no es problemático de momento, pero insisto, los 18,67 es el nivel de soporte que tenemos que vigilar de cara al corto/medio plazo.
En cuanto a Ferrovial, en términos semanales, recortes del menos 2,31% en estos momentos. Hoy viernes subiendo el más 0,17%, situándose en los 35,96 euros por acción. Máximos y mínimos inferiores a los máximos y mínimos previos. Venimos de hace 2 semanas una vela envolvente bajista. Pues bueno, vamos desarrollando máximos y mínimos decrecientes por segunda semana consecutiva. Entendemos que esto pues pone en jaque la viabilidad del rango de la vela maestra semanal que se desarrollaba el 30 de septiembre de este año 2024. Ya hemos perforado intrasemanalmente los mínimos de esa vela semanal, mínimos que recordamos, proyectamos en los 35,76 y parece que quiere, o da la sensación, ¿no?, de que quiere desarrollar un tipo de corrección o continuar con esa corrección en el corto plazo. Sin embargo, si adquirimos perspectiva, pues podemos ver claramente que esa corrección la clasificaríamos dentro de un claro proceso alcista, claramente dominado por parte de las compras y por ende de momento no lo consideraríamos como una amenaza grave a la viabilidad de la estructura creciente de fondo por parte de Ferrovial. Continuamos con Fluidra, que en términos semanales se encuentra con recortes del menos 3,91%, hoy viernes 8 de noviembre con recortes del menos 0,57%, situándose en los 24,60 euros por acción, máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos previos, y bueno, pues nos estancamos más o menos en el objetivo que proponíamos la pasada semana, ¿no?, en superar a cierre semanal este último máximo creciente de los 25,67 euros por acción. De momento, pues bueno, no ha sido capaz esta semana, pero bueno, entendemos que la situación sigue siendo claramente favorable por parte de las compras. Lo vemos con una estructura claramente creciente. Las medias móviles, tanto en escala temporal semanal como diaria, presentan en todos los casos pendientes positivas. Los MACDs están en terreno positivo, por encima de cero. Por tanto, entendemos que lo más probable es continuar con los avances por parte de las compras. En gráfico diario vigilamos la perforación, un cierre diario por debajo del último mínimo creciente. Concretamente nos referimos a los mínimos del pasado día miércoles 30 de octubre que proyectamos a partir de los 23,04, un cierre diario por debajo de esa cota. Podría añadir un poquito más de corrección a corto plazo, pero insisto, nada especialmente grave. Vámonos con Grifols, que sí que está presentando una semana de impacto, concretamente logrando avanzar el más 8,05% en estos momentos. Hoy viernes, fíjense, subiendo más del 5,7%, situándose por encima de los 11,27 euros por acción y rompiendo por fin, al fin, una zona realmente importante de resistencia. Parte derecha, gráfico en escala temporal diaria, la parte alta de este rango lateral secundario o de medio plazo, concretamente la cota archiconocida que veníamos vigilando desde hace ya muchísimo tiempo, los 10,81, un cierre diario por encima de esa cota, incluso semanal por encima de esa cota, pues permitiría proyectar la anchura de este rango lateral a partir del punto de ruptura, lo cual generaría un objetivo mínimo de ascenso teórico, fíjense, que nos podría llevar más o menos a la cota de los 15 euros por acción. Si nos vamos al gráfico de la parte izquierda en escala temporal semanal, descubrimos que los 15 euros están en esta zona de aquí, es decir, tendría capacidad suficiente para atacar la zona de los 12,04 y superar la directriz bajista de fondo que parte más o menos desde la zona de máximos de febrero-marzo del año 2020. Así que movimiento de impacto muy importante por parte de Grifols en las últimas sesiones / semanas. Vámonos con Iberdrola, con recortes importantes esta semana, superiores al 4%, hoy viernes intentando recuperar el más 1,18%, situándose por encima de los 13,26 euros por acción, máximos y mínimos decrecientes respecto a los máximos y mínimos de la semana previa, abre ese gap o hueco bajista en términos semanales, y no lo vemos con malos ojos este movimiento, al revés, es que se requiere este movimiento para purgar, para normalizar lecturas de extrema sobrecompra acumulada en el MACD semanal. Esto puede desarrollar una rotación a la directriz creciente acelerada, la que parte desde los mínimos de febrero-marzo 2024, y bueno, pues incluso si proyectamos un retroceso proporcional de Fibonacci, fíjese, desde esta zona, desde este mínimo a este máximo, pues plantear correcciones totalmente normales al 38,2
50% de lo que ha subido previamente, es decir, alcanzar la zona de los 12,67, 12,18, pues supondría correcciones añadidas pues del entorno aproximadamente del 4,5% o del 8,10%, y aún así seguiría siendo una corrección totalmente normal y proporcional. Pero es que cuando venimos de subir de manera tan vertical durante tantas semanas, evidentemente eso no es gratuito, así que Iberdrola desarrollando ese movimiento e iniciando probablemente un proceso correctivo de cara al corto plazo. Fíjense en gráfico diario, parte derecha, perfora el soporte que veníamos vigilando, veníamos recalcando los últimos informes semanales, esos 13,33, 13,26 euros por acción. En cuanto a Inditex, en términos semanales, recortes del menos 1,03%, hoy viernes con avances del más 0,89%, situándose en los 52,14 euros por acción, máximos y mínimos inferiores a los máximos y mínimos de la semana previa. Recuerden, veníamos también a desarrollar una vela envolvente bajista la pasada semana en un entorno de sobrecompra extrema en el MACD semanal, pues invita a algún tipo de inicio de corrección, el cual ya podríamos estar viendo en gráfico diario. Fíjense ese doble techo terciario o de corto plazo. Sus implicaciones no son ni mucho menos especialmente importantes, pero ya tenemos esas figuras de distribución, de implicaciones bajistas que se van desarrollando en diferentes marcos temporales. En un contexto de sobrecompra, pues invita a algún tipo de merecido descanso por parte de Inditex. En gráfico semanal, fíjense, lo que estaríamos planteando es pues algo tan natural y normal como una reversión a esa directriz creciente, punto a partir del cual el MACD semanal ya debería haber logrado haber purgado lecturas de sobrecompra, y en un contexto de soportes crecientes, una estructura claramente creciente, en un activo que gusta al mercado, tendríamos una muy buena ventana para buscar nuevas oportunidades largas en el activo bajo estudio. Continuamos con Indra, que en términos semanales logra un rebote del más 0,67% en estos momentos, hoy viernes con avances del más 0,91%, situándose en los 16,58 euros por acción, semana que intenta o cuyo principal objetivo es evitar un cierre semanal por abajo del soporte de los 16,20 euros por acción, intenta desarrollar ese o mantenerse dentro de ese rango lateral, pero insisto, en gráfico diario ya empezamos a tener gráficos o cierres diarios por debajo de esa cota, lo cual nos permite proyectar pues ese objetivo mínimo de retroceso teórico que aproximadamente nos podría llevar a esos 15,10 euros por acción aproximadamente. Parece que ese goteo bajista sigue presionando al soporte de los 16,20, y no olvidemos que tenemos activos, mantenemos activos objetivos bajistas en Indra, derivados de ese hombro cabeza a hombro que veníamos comentando ya desde hace ya mucho tiempo y cuyo objetivo mínimo son los 15,52 euros por acción. Así que seguimos con muchas dudas en cuanto a la capacidad por parte de Indra de desarrollar algún tipo de rebote mínimamente interesante en el corto plazo. Y no empezará a ser o no empezaremos a asistir a ese rebote mínimamente interesante hasta que no veamos una superación de este área de techos intermedia, los 17,36, 17,29. En cuanto a inmobiliaria colonial, en escala temporal semanal o respecto al cierre del pasado viernes, ahora mismo con recortes del menos 1,7%, hoy viernes logrando avanzar más del punto porcentual, situándose en los 5,48 euros por acción, máximos y mínimos también en términos semanales inferiores a los máximos y mínimos previos. Venimos, por tanto, extendiendo en tiempo y forma este proceso fuertemente de giro en favor de las ventas. El MACD semanal activa cortes descendentes, por tanto entendemos que lo más probable es seguir planteando ataques a la zona de soportes de los 5,075, 5,045 euros por acción. Al corto plazo, hasta que no veamos una superación, cierres diarios por encima de este último máximo decreciente, los 5,92, seguimos siendo muy cautos a la hora de valorar cualquier rebote alcista en colonial. En pantalla tenemos ahora mismo la evolución de IAG en términos semanales con avances del más 9,86%, desde luego uno de los grandes ganadores de la semana en el IBEX 35, hoy viernes avanzando el más 6,36%, situándose por encima de los 2,79 euros por acción. Pese a la lectura sobre compra, tenemos el ataque, la superación de esta zona de techos intermedia y un cierre semanal por encima de los 2,661, algo que parece altamente probable, pues abriría el camino, fíjense, incluso lo vamos a maximizar para que puedan ver mejor, abriría el camino
para plantear ataques al siguiente gap o hueco bajista de los 3,268 euros por acción. Dicho otro modo, pues potenciales alcistas añadidos del 17% en el activo bajo estudio. Mientras no veamos cierres diarios por debajo del último mínimo creciente, los 2,461, seguimos considerando que los riesgos de corrección a corto plazo permanecen claramente acotados. Y pasamos de uno de los ganadores de la semana del IBEX 35 a uno de los perdedores, por no decir el principal perdedor, ¿no? Ambos también afectados por la publicación de sus resultados trimestrales. Laboratorio Rovi, que en términos semanales, como pueden ver el gráfico de la parte izquierda, recortes fortísimos del menos 18,71%, hoy viernes con recortes añadidos del menos 1,22%, situándose en esas proximidades de los 64,95 euros por acción. Cierre semanal que parece altamente probable que sea por debajo de esa zona de los 69,80 euros por acción, y esto evidentemente pues no son buenas noticias. Perfora o digamos anula esta figura de doble suelo de manera claramente contundente, cumple con el objetivo mínimo de este hombro cabeza hombro que ya veníamos comentando en los últimos meses, y finalmente pues esto nos plantea atacar la zona de soportes de los 65 y de los 64,25 euros por acción. La perforación de estos soportes, pues ya evidentemente dada la verticalidad del movimiento alcista previo, nos llevaría a ir buscando siguientes soportes crecientes, concretamente los 61,10, 60,55 euros por acción. Insisto, semana realmente complicada de fortísimo impacto negativo por parte de Laboratorios Rovi. Continuamos con Logista, que en términos semanales logra avanzar el más 1,76%, hoy viernes con avances ligeros del más 0,14%, situándose en los 28,96 euros por acción, registrando máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos previos. Es ya la cuarta semana consecutiva que desarrollamos ese movimiento, por tanto el MACD ya activa cortes ascendentes. Tenemos esa presión por parte de las compras, la cual apareció en las proximidades de esta directriz creciente primaria de largo plazo, la que parte desde los mínimos de febrero del año 2022, y por ende entendemos que lo más probable es seguir dando continuidad en tiempo y forma a este proceso alcista. En gráfico diario tenemos ese objetivo mínimo de ascenso teórico que nos podría llevar más o menos a esas proximidades de los 29,67 euros por acción, así que mantenemos, insisto, una actitud constructiva. En cuanto a Mafre, en términos semanales, lo tenemos aquí con recortes del menos 1,37%, hoy viernes recortes del menos 0,39%, situándose en los 2,586 euros por acción, semana de poco impacto. Estamos dentro de los límites de la vela semanal previa, máximos 2,696, mínimos en los 2,53, por tanto esto es una vela interior, una inside bar en términos semanales, así que insistimos, el impacto es realmente reducido. Mantenemos una actitud constructiva en un activo que sigue estando claramente favorable por parte de las compras. En el corto plazo, en gráfico diario, vigilamos esta vela maestra, la desarrollada el pasado martes 29 de octubre. La perforación, cierres diarios por debajo de los mínimos de esa vela maestra, los 2,572 euros por acción, permitiría proyectar la anchura de esa vela maestra a partir del punto de ruptura, generando objetivos mínimos de retroceso teórico que nos podría llevar más o menos a esa zona de soportes de los 2,466, 2,454 euros por acción. Como ven, estaríamos planteando pues una corrección muy de corto plazo y que de momento no alteraría la estructura creciente de fondo. En cuanto a Merlin Properties en gráfico semanal, con recortes del menos 0,88% en estos momentos respecto al cierre del pasado viernes, hoy viernes respecto al cierre de la sesión de ayer jueves, avances del más 1,09%, situándose en los 10,17 euros por acción. Máximos y mínimos inferiores a los máximos y mínimos previos. Extendemos en tiempo y forma este proceso correctivo de las últimas semanas / meses, aunque hay un clavo ardiendo al que agarrarse. Estamos desarrollando de momento una vela en forma de martillo en términos semanales, cuyos mínimos se desarrollan a la altura de mínimos previos, en torno a esos 9,96, 9,90 euros por acción. Y esto es un primer paso para plantear un suelo o un freno a las fuertes correcciones generadas en las últimas semanas. En primer lugar, confirmar la vela martillo en términos semanales,
Próximo paso, la próxima semana será confirmar esa vela martillo, desarrollar algún tipo de vela envolvente positiva, desarrollar un cierre semanal por encima de los máximos de la presente semana, concretamente hablamos de los 10,33, así que bueno, vamos a ver, es de momento información prematura, pero podríamos tener algún tipo de reacción por parte de las compras siempre y cuando Merlin esta semana logre desarrollar la vela martillo en escala temporal semanal. Continuamos con Naturgy, que en términos semanales se encuentra con recortes del menos 1,86%, hoy viernes con avances del más 0,82%, situándose en los 22,20 euros por acción, semana con un poquito más de volatilidad, máximos superiores a los máximos previos, mínimos bastante inferiores a los mínimos de la pasada semana, y aquí pues nos deja un entorno un poquito neutral, ¿no? En mitad de este rango, amplio rango de los 26,7, 25,9 como soporte, perdón, como techo o resistencia, y la zona de los 18,3, 18,09 como zona de suelo soporte. Así que estamos un poquito en eso, pues a la espera de tener un poquito más de información, de saber, tener un poquito más de sensaciones, ¿no?, del proceder de los inversores. En este sentido, vigilamos cierres diarios por debajo de este último mínimo creciente, los 21,60. Cierres diarios por debajo de esa cota, evidentemente estarían dando la sensación de que pues esa neutralidad va ganando enteros de cara en favor de, pues posiblemente, una extensión de los recortes, al menos en el corto plazo. En cuanto a Puig Brands, en términos semanales, con recortes del menos 4,9%, hoy viernes con recortes del menos 0,72%, situándose por encima de los 19,87 euros por acción. Ya lo veníamos comentando en las últimas revisiones, en las últimas semanas. Cuidado con este activo porque sigue fuertemente bajista. La semana previa, pese al avance del 7,73%, nos dejó una amplísima sombra superior en relación al rango, y fíjense en zonas de anteriores soportes, ahora techos, esos 22,42 euros por acción, y la presente semana pues lo que hace es dar extensión a las dudas que nos generó esa amplia sombra superior en relación al rango. En un contexto bajista de fondo, entendemos que lo más probable es plantear ataques a los mínimos anuales, los 18,525 euros por acción, así que seguimos siendo muy cautos con el caso de Puig Brands. Continuamos con Redeia, que en términos semanales se encuentra con recortes del menos 3,35%, hoy viernes con avances del más 1,29%, situándose en los 16,47 euros por acción, máximos y mínimos inferiores a los máximos y mínimos previos. Mantenemos ese goteo a la baja, en gráfico diario tenemos ya cierres diarios por debajo de esos 16,36, y esto evidentemente nos lleva a actualizar próximos objetivos bajistas a la zona de siguientes soportes. Fíjense, nos referimos a toda esta zona de aquí, en torno a los 15,97, 15,82 euros por acción, en un contexto en el que se perfora la directriz creciente de fondo. Bueno, pues no vemos de momento síntomas de lo contrario, ¿no? Hasta que no veamos cierres diarios por encima de ese último máximo decreciente, concretamente por encima de los máximos del pasado viernes 1 de noviembre, los 17,08 euros por acción, insisto, seguimos siendo cautos en el corto plazo con Redeia. En cuanto a Repsol, en términos semanales, avances ligeros del 0,3%, hoy viernes con recortes importantes del menos 1,57%, situándose en los 11,63 euros por acción, y seguimos sin tener muchas novedades al respecto, más próximos a zona de soportes importantes, los 15,51, 15,44 euros por acción, así que hasta que no veamos una superación de este punto de aquí, de este máximo del pasado lunes 7 de octubre, máximos que proyectamos en los 12,475, no podemos trabajar sobre la idea de un suelo, una formación en forma de doble suelo, así que, insisto, de momento consideramos que en un contexto bajista y cerca de soportes, la probabilidad sigue estando en favor de romper ese soporte de los 11,44 que hemos comentado anteriormente. Otra compañía que nos está generando bastantes dudas es SACIR. En términos semanales, pues vuelve a caer un 3,44%. Hoy viernes intentando recuperar medio punto porcentual, más 0,54% concretamente, situándose por encima de los 2,97 euros por acción en estos momentos. Sin embargo, en gráfico semanal se puede ver claramente el por qué es uno de los activos que nos sigue dando o aportando muchas dudas, ¿no? Máximos y mínimos decrecientes una semana más. Desarrollamos este giro importante por parte de las ventas
y es que cuidado porque nos podemos aproximar a este soporte de los 2,871. Lo venimos comentando en los últimos informes, en las últimas semanas y lo seguiremos comentando en las próximas semanas dada la importancia, la relevancia que tendría de cara al medio y largo plazo la perforación de esos 2,871 porque como pueden ver en la parte izquierda, identificado un tono gris, tendríamos una figura en formación en forma de hombro, cabeza, hombro de mayor grado o de mayor envergadura. Por tanto, mucho cuidado con esos 2,871 niveles en los que da la sensación de que quiere probar en próximas sesiones barra semanas, puesto que la inercia es claramente negativa en las últimas semanas. Continuamos ya o aportamos, enfocamos, mejor dicho, en la recta final de este informe del IBEX 35 lo hacemos con Banco Santander, que en términos semanales se encuentra con recortes del menos 3,58%, hoy viernes con recortes del menos 1,63%, situándose por encima de los 4,44 euros por acción. La realidad es que tenemos máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos previos de la semana previa. También la semana previa nos dejó una amplia sombra inferior en relación al rango. El fondo sigue siendo creciente. Por tanto, estas caídas de momento no son especialmente de impacto ni siquiera en el corto plazo. Lo que sí que es cierto es que tenemos que tener cuidado con asistir a cierres diarios por debajo de esos 4,3519, lo cual comenzaría a ahondar en la idea de que la superación que hemos tenido recientemente por encima de los 4,65 es una ruptura en falso. Y si esto es cierto y tenemos perforaciones, cierres diarios por debajo de los 4,3519, pues sería altamente probable plantear rotaciones a las siguientes zonas de soportes. Concretamente hablamos de los 4,238 y los 4,1109. Así que de momento el impacto está o se encuentra realmente limitado el impacto de las caídas de esta semana, pero insistimos, vigilamos esos 4,3519. En cuanto a Solaria, bueno, pues Solaria en términos semanales con recortes del menos 0,26% y gracias, porque durante gran parte de la semana hemos tenido recortes que han sido superiores al 6,5%. Tenemos reacción por parte de las compras, nos deja una vela semanal con amplias sombras inferiores, en zona de soporte de los 9,515, 9,285, lo cual podría sugerir algún tipo de reacción por parte de las compras. Pero lo mismo que hemos comentado en el caso de otras compañías, el objetivo de esta semana es conseguir formar esa vela martillo. Para la próxima semana buscar un cierre semanal por encima de los máximos de la presente semana, que actualmente están en los 9,85, y si esto se produce, tendríamos argumentos sólidos para plantear recuperaciones de cara a las siguientes semanas en Solaria. Pero estamos en los primeros estadios para plantear ese movimiento. De momento es prematuro y seguimos considerando como contexto más probable seguir amenazando y perforar la zona de soporte de los 9,515, 9,285 euros por acción. La penúltima compañía que comentamos es Telefónica, que en términos semanales se encuentra con recortes del menos 2,91%, hoy viernes subiendo el más 0,3%, situándose por encima de los 4,20 euros por acción, desarrollando máximos y mínimos inferiores a los máximos y mínimos previos. Y la realidad es que venimos de lecturas de sobrecompra en MACD semanal, venimos de acumular lecturas de divergencias bajistas en el propio MACD también semanal, el cual está activando cortes descendentes y estamos viendo una incorporación de claro momento negativo. De hecho, un cierre semanal por debajo de esos 4,226 pues podría sugerir correcciones añadidas rumbo a esa zona de soportes. La zona de soporte horizontal de los 3,941, 3,99, así como a la zona de esta directriz creciente que parte desde los mínimos de octubre del año 2022. Y terminamos con Unicaja, que en términos semanales se encuentra con avances del más 0,34%, hoy viernes 8 de noviembre de 2024, con recortes del menos 0,67% respecto al jueves, a la sesión de ayer jueves 7 de noviembre, situándose por encima de los 1,18 euros por acción. Y la realidad es que en términos semanales nos permite desarrollar máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos de la pasada semana, y esto pues desarrolla ese proceso o extiende el intento de recuperación que tuvimos la pasada semana con ese avance del más 10,17% en el caso de Unicaja. Sin embargo, hasta que no veamos un cierre semanal por encima de su último máximo de creciente, los 1,233, seguimos considerando activo un proceso correctivo de máximos y mínimos decrecientes. Está dando los pasos
en la buena dirección, pero insisto, hasta que no veamos ese cierre semanal por encima de los 1,233, seguimos siendo cautos en cuanto a la valoración, el impacto positivo de este giro alcista de las últimas sesiones / semanas. Hasta aquí el informe correspondiente al IBEX 35 de la sesión de hoy viernes 8 de noviembre 2024. Como siempre, un placer compartir este tiempo con todos ustedes y nos vemos la próxima semana, próximo viernes, para volver a actualizar la situación del propio índice IBEX 35 y de todos y cada uno de sus componentes.